Él nos llamó, cuando Él te llamó a ti, Katy, Ezequiel, Marco y Alfredo, no te llamó para que estés tú todo cochino, siempre como pecador, una actitud de pecador. No, Él te llamó para que entiendas que Él te llamó, te justificó, te santificó y glorificó. Amén. Amén. Él no te ha llamado para que te sientas un pecador siempre. Yo soy un cochino, Señor. Dios lo sabe. Pero si cree en lo que Él ha hecho. Amén. Amén. ¿Por qué crees que no podía nada impedir que Jesucristo se manifestara con poder en los enfermos, en Lázaro cuando estaba muerto? ¿Por qué? Porque ya había terminado la obra de Dios. En Jesucristo no había poder de las tinieblas que podía interrumpir el plan de Dios que le había dado a Jesucristo. La Biblia dice que el día de hoy nosotros hemos sido llamados ya, ¿no? El pastor me llamó, no te llamó el pastor, Dios te llamó a ti. El pastor te justificó tampoco, el cura menos. Pero las tantas, siempre se Ave María que he hecho en la iglesia, no pasa nada. Pues la Biblia dice que Él te llamó, me justificó y me glorificó. Tú puedes orar, Señor, gracias Señor, porque tú me llamaste, tú me justificaste y tú me has glorificado, aleluya, con Cristo, aleluya. Gracias Señor, porque lo que yo no he podido hacer, tú lo has hecho por mí, aleluya. Gloria a Dios. Ese es caminar en la fe. Ese es caminar sabiendo que la bendición que Dios te ha dado a ti es una bendición real cuando lo comienzas a hablar y a decirlo. Amén, hermanos. Amén. Y si la palabra de Dios es por eso, miren hermanos, escúchenla, es por eso que el Señor te dice a ti bien claro, Él te llamó a ti, amén. Amén. ¿Dicen amén todos? Amén. ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién te justificó a ti? ¿Y quién te glorificó? ¿Quién? ¿Cuál de todos? Pues? El Señor de el Señor de cómic dice. ¿Cuál? El Señor. Amén. Escuchen. Entonces Él te dice a ti, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Si Él te justificó, Él te llamó, Él te glorificó, ¿quién contra ti? Dime. Dime, ¿quién contra ti, a ver, Alfredo? ¿Quién contra ti, Marcos? ¿Quién contra ti, Katy? ¿Quién contra ti? Dice, ¿quién contra mí? Nadie, porque sé que si Él me amó, Él me justificó y me glorificó, ¿quién contra mí? Si Él está por mí, Él camina conmigo y está luchando por mí. Aleluya. ¿Quién? Nadie es. Amén. Pues tienes que entenderlo tú. Amén. Tú tienes que saberlo. Aquí en tu corazón. Él me llamó, aleluya. La Biblia dice que tú, no fue que nosotros escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros, pero que llevó muchos frutos. Frutos, lo dice en San Juan, amén. Ahora, ¿qué dice el Señor aquí, pues, en el versículo 31 del capítulo 8? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él te llamó para bendecirte. Amén. Él te justificó para que nunca más seas un cochino y pecador y que tengas una actitud fuera delante de Dios, sino que vengas tú con una actitud al lugar de la gracia, al trono de la gracia, con toda libertad, aleluya, cuando a ti se te dé la gana. Y cuando por eso todos los días puedes tener la presencia de Dios. Señor, tú me has justificado. Amén. Vengo ante ti, te adoro y sé, porque tú me has bendecido, Señor, aleluya. Mi alrededor no me dice nada, pero yo creo que tú haces todas las cosas, Señor, aleluya, por mi familia, por mis hijos, por mis hijas, aleluya. Gracias porque tú bendices mi hogar, aleluya. Hermanos, ¿se dan cuenta? Como si dice la Biblia en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. Entregó todo allí, Dios, para que por la bendición, por medio de Jesucristo, no haya nada, ni el diablo se puede entrometer en lo que es dado de Dios. Amén. No puede entrometerse el diablo
cuando tú sabes esta palabra. Como nos dará también con Él todas las cosas. Pero ¿qué pasa en nuestro caminar? Tenemos que caminar en su palabra. Ustedes ven en la palabra del Señor todos los siervos, empezando de Adán hasta el apóstol Pablo, hasta San Juan, todos que fueron bendecidos siempre han permanecido en la palabra de Dios. Los que no permanecieron se quedaron en el desierto, pero el resto permaneció y fueron bendecidos. Vieron la bendición de Dios. Amén. ¿O no? Sí. Y esto pasa también en esta tierra. Hay muchos siervos que han andado en la palabra del Señor y han sido bendecidos. Hay un tiempo, en 1900, cuando se levantó un varón en la cual él caminó en todos los milagros, en las epidemias que había en Australia, sus iglesias, todos los niños que se morían. No sabía qué hacer. Y Dios le mostró su palabra. Él le mostró en su palabra. Por millares han sido sanados. Y él corrió y comenzó a orar y reprender esa enfermedad del diablo y todos fueron sanados. Aleluya. Nunca más vio más muerte en su iglesia. Pero el día ya lo sabes tú. Amén. Ya no sabemos nosotros eso porque hemos sido enseñados ya. No hay nadie que nos pueda decir, ya viene de la Biblia, dice que el cristiano, que cree que en Jesucristo somos nuevos en Cristo. Somos hijos de Dios. Ya sabemos, porque ya fuimos enseñados en eso. Ahora no nos queda hoy, sino que sabemos que la enfermedad, sabemos que la pobreza no viene de Dios, sino viene del diablo. Hemos sido enseñados. Pero ¿qué pasa con muchos cristianos? Muchos no quieren recibir. ¿Por qué? Porque les va a costar dejar sus viejas actitudes, su orgullo que no sirve para nada. El orgullo trae tropiezo al cristiano. El orgullo del mundo que trae, no que yo era así, es que yo era. Eras. Bótalo. Ahora, ¿qué eres en Cristo? Soy hijo de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos, cuando nosotros venimos sabiendo este tipo de cosas de la palabra del Señor, comienza a cambiar, pero muchos cristianos no pueden caminar así. ¿Por qué? Porque el diablo se ha levantado con esta tierra, contra los hijos de Dios y para que ninguno pueda llegar a la salvación. Y Él quiere que mayormente millones de millones, en vez de la salvación, puedan llegar al lugar que Dios ha hecho para el diablo de los ángeles, y no para nosotros, y no para la creación hecha por Dios. ¿Dónde está la iglesia? Si la iglesia lo conformamos nosotros. Y si no creemos en la palabra de Dios, ¿o no tiene iglesia de Cristo? No se puede levantar. ¿Por qué? Porque no saben actuar de la forma de Jesús. Eso es lo lamentable del día de hoy. Pero el día de hoy Dios nos llamó a nosotros. No para quedarnos aquí un poquito, no. Para crecer. Para madurar y actuar a la forma del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Después dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, amén. Amén. Él ya te justificó, amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos juntados como ovejas en el matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escucha, Él te amó. ¿Sí o no? Él te justificó y Él te glorificó. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1, ¿qué dice? Capítulo 8, versículo 1 de Romanos dice: ahora pues, dice, ¿quién te justificó? Dios te justificó por Jesucristo. ¿Quién te llamó? El Señor te llamó a ti y Él también te glorificó. Pero ojo, dice, capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero acá dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme. ¿Se das cuenta? ¿Por qué no te va bien a veces las cosas en tu casa como un hijo de Dios? ¿O cómo no te va bien en este mundo, caminar como cristiano las cosas bien? Porque tal vez no estás andando en la carne. Pero Él me justificó, entonces anda en el Espíritu. Sí, pero Él me justificó, anda en el Espíritu, anda en su palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Amén, hermanos. Es por eso que Jesús dice su palabra, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas vienen a bien. A los que aman a Dios son aquellos que guardan su palabra. ¿Quién es el que me ama? Es aquel que guarda mi palabra. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Son aquellos que escuchan y guardan mi palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él me justificó, bien adelante, Señor. Él me justificó. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya. Pero tu andar es un andar en la carne. Andar de sentimientos. Andando, creer, ver para creer. Palpar para saber si Dios está allí o no está allí. No, y la fe es así. Amén. La fe cree en la palabra, en esta Biblia, como palabra, autoridad divina, como autoridad ante todas las cosas, esta palabra. Esa es la fe. Amén, hermanos. Y lo que Dios está buscando es gente que crea en Él. Y lo encontró. Nos encontró a nosotros y Dios se va a manifestar grandemente en esta tierra japonesa por medio del cañón que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. La Biblia dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Él te llamó, Él te justificó, pero tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar ya no en la carne. Acá también dice, la carne no quiere decir carne de pecar, aparte de pecar, también te habla de no andar en tus sentimientos, andar en tu alma, palpando para creer, sino creer en su palabra ante todo. O si no, Abraham se hubiera preguntado ante él mismo: ¿estaré bien degollar a mi hijo? Y comienza a pensar, pero si Dios permitió que tenga un hijo, ¿no es para matarlo? ¿No crees? Y se podía pensar con él mismo, que tiene razón, entonces llevo otro cordero. Y dar el cordero, en vez de hijo, dar el cordero, pues. Lo podía hacer hasta Abraham, lo podía hacer, porque él hubiera pensado, lo hubiera hecho así como hizo Saúl. Pero él creyó la palabra de Dios, y Dios solamente te pide a ti: cree en mi palabra. En mí andarás bien, andarás victorioso. No parecerá tal vez que yo estoy contigo, pues yo estoy contigo. Amén. La Biblia dice que cuando Dios se nos presentó a Abraham, hasta que Dios se manifestó y tuvo el hijo, antes que tenga el hijo, fueron 25 años, 100 años. A la edad de 100 años tuvo el hijo, pasaron 25 años. El día de hoy no va a pasar 25 años para que Dios se manifieste y tú digas: soy hijo de Dios, porque ya eres hijo de Dios. No estamos esperando que nazca Isaac para ser hijo de Dios. Amén. Dice: al que crea que me recibe, él es hijo de Dios. No por voluntad de hombre ni de sangre, sino por voluntad de mi Padre. ¿Me entienden, hermanos? Dice la palabra de Dios, por lo cual estoy seguro que, el apóstol Pablo decía, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Señor nuestro. ¿Lo sabes? Nadie me va a separar a mí del amor de Dios. Nadie me separará de todas sus palabras de victoria que tengo yo en mi corazón. Nadie me podrá quitar la bendición que Dios me ha dado a mí.